Hola y excelente día, tarde, noche. Un saludo desde Jönköping, Suecia. Esto es Suecia, tu canal de formación, información y también de crecimiento personal. Hoy, como te decía, desde Jönköping con un excelente día de primavera, 20 grados y muchísima lluvia, como te enseño en este clip. Ahora mismo con tremendo aguacero, o como decimos en Cuba, tremendo palo de agua, algo típico de la primavera. Hacía falta debido a que se estaban comenzando a ver algunos rasgos de sequía, como se puede ver en el césped, un poco amarillento en algunas partes, pero bueno, con esta agua e incluso granizo cayendo, mucho viento, increíble. Muchos truenos también. Y comienzo respondiendo a una pregunta de uno de nuestros suscriptores y tiene que ver que cuando comienza la nueva lista de reproducción o podcast, que será solamente en sueco. Yo anunciaba la semana pasada que comienzo una nueva lista de reproducción y tiene que ver con mi proceso de integración a la sociedad sueca, cuáles fueron mis mayores obstáculos, cómo obtener trabajo, etcétera, una serie de temas relacionados con nosotros los inmigrantes y todo será en sueco. Una suscriptora me había escrito proponiéndome hacer el podcast o esta lista de reproducción en 3 niveles, nivel básico, medio y avanzado. Sería ideal, pero en mi caso particular, teniendo en cuenta mi tiempo, la disponibilidad, me llevaría demasiado tiempo, algo que en estos momentos no cuento con ello. Lo que voy a hacer es intentar hacer el podcast a un nivel medio de sueco y agregarle una especie de subtítulos, tanto en español como en sueco, de algunas preguntas, frases, para que las personas que escuchen el podcast, es decir, la historia que tenga para contar ese día, entiendan un poco mejor y se den una idea de lo que voy a hablar. Sin más, comienzo con la primera noticia de este día de hoy y tiene que ver con un reporte que se presentó por parte de Dagens Nyheter, o DN, como se le conoce también, es un buró de noticias sueco, y tiene que ver con la infiltración de los criminales a los órganos policiales suecos. Se reporta que desde el 2018 se han hecho 514 reportes acerca de cómo las bandas criminales han infiltrado de una u otra forma la policía sueca. 514 reportes y hasta ahora hay confirmados 30 casos de policías que de una u otra forma han dado información a los criminales. Esto es bastante serio, según palabras de Martin Wolfison, quien es jefe de investigaciones especiales de la policía, ya que para él estos 30 policías que han estado involucrados en este tipo de actos ilegales y falta de ética, va a ser un elemento para socavar la democracia en Suecia, teniendo en cuenta que esto va a afectar la imagen de la policía aún más. Es una acción que va en contra de la ley, según destaca Martin Wolfison, quien es, como decía, jefe de investigaciones especiales, y para él no hay ningún caso que sea menos importante que otro. Ya se están tomando medidas y, como decía, esto fue una investigación que se comenzó en el 2018 y de la fecha hasta acá se han reportado 514 incidencias con 30 policías involucrados en este tipo de actos. El modus operandi de los delincuentes es diferente de un caso al otro, pero lo más típico ha sido intentar involucrarse de forma amorosa con policías. Es decir, en este reporte se hicieron observaciones, pero también entrevistas, y una de las entrevistas fue a un criminal que él dijo que se acercó a una joven policía
diciendo que quería construir un futuro con ella, quería establecerse, etc. Pero en realidad su intención desde el inicio fue obtener información acerca de su registro criminal, del registro criminal es decir, de sus familiares, amigos, pero también, y ojo, muy importante, acceder a información sobre sus enemigos, es decir, otras bandas rivales. Desde la fecha en que se comenzó a hacer esta investigación hasta hoy, 2024, hay que ver que se han logrado acoplar varios de estos policías involucrados con 4 atentados o 4 intentos de asesinar, o 4 asesinatos, de hecho. Entonces, vamos a ver que es un elemento bastante bien delicado, ya que Gunnar Strömmer, el ministro de Justicia sueco, también informó esta semana acerca de la situación que tenemos hoy con las pandillas en Suecia, mucha rivalidad entre pandillas y hay un aumento considerable del número de pandilleros en el país. Se está hablando que de manera activa hay 14.000 pandilleros en toda Suecia y hay 42.000 personas, 48.000 personas, es decir, 14.000 de forma activa y 48.000 que de una u otra forma tiene algún vínculo con estas pandillas. Es decir, estamos hablando en total de 62.000 personas que están en este mundo del hampa, de la pandilla, que va a tener como fin el trasiego de armas, de drogas, la extorsión y otras actividades criminales más. Estamos hablando de que en El Salvador, en su peor momento, se decía que había cerca de 30.000 pandilleros, es decir, una cifra que se dobla acá en Suecia, teniendo en cuenta que somos solamente 10 millones de habitantes, por lo que refleja la seriedad del asunto. Hace unos meses un investigador decía que, teniendo en cuenta investigaciones que él ha realizado, pero también revisando los registros criminales, como decía, revisando también estadísticas y la actitud de las personas que pertenecen a estas pandillas, algo muy interesante y muy importante era que las pandillas y la rivalidad entre ellos no va a acabarse. Al menos no teniendo en cuenta las leyes, no teniendo en cuenta las medidas que se tomen por parte del gobierno y la policía. Se va a acabar el día que ellos entiendan. Y esto teniendo en cuenta que yo le informaba a inicios de abril que todo parecía dar algún tipo de esperanza, ya que el número de tiroteos, el número de explosiones había disminuido. Y fue una noticia que yo vi casualmente a inicios de abril. Yo todas mis fuentes las consulto en Aftonbladet, TV4, es decir, yo no me invento nada. Y dando esa noticia, esa noche hubo varios tiroteos y varias explosiones, reafirmando la tesis de este investigador, que cuando el gobierno, la población piensa que todo se calma, el criminal, el pandillero, te reafirma que no es así, que todo va a ser cuando ellos estimen conveniente. Es decir, los tiroteos, las explosiones, la quema de coches, que ha sido, es decir, por olas, es decir, va y viene, a veces en ciudades, pueblos, entonces eso para intimidar, para asesinar en muchos casos. Entonces vamos a ver que, como te decía, queda mucho por hacer, sobre todo para los políticos y la policía, porque estamos hablando de 62.000 personas que hoy por hoy están ocasionando un daño grave a la sociedad sueca. Todo lo que hagan va a repercutir en los impuestos que pagamos, todo lo que hagan va a tener un costo. Se hablaba hace unos años de que el costo de un criminal al año en Suecia era entre 15 millones de coronas hasta 50 millones de coronas. Cuando te pones a ver, dices, es imposible. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque en Suecia un criminal tiene la posibilidad de estudiar, incluso estudios universitarios. La vida que tienen en las cárceles es una vida de lujo comparado con la vida que tienen personas de la clase baja, media en otros países. Acceso a información, comida de primera, entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero también a eso tienes que sumarle servicios médicos, es decir, cuidados médicos cuando lo transportan de un lugar a otro para celebrar un juicio, la cantidad de recursos que tiene que emplear la policía para confirmar que la persona exactamente fue el culpable, etcétera. Es decir, hay todo un aparato que va a costar mucho dinero, entonces uno entiende por qué esa cifra abismal.
Nada, esperemos y veremos qué pasa. Termino con una noticia que va a ser un tanto contradictoria, ya que estamos viendo de enero a la fecha que el nivel de desempleo ha aumentado considerablemente en Suecia, y hoy estamos hablando, a inicios de mayo del 2024, del 9,2% de desempleo en Suecia. Una cifra que ha roto los parámetros, ya que se pensaba que este año 2024 el desempleo estuviera aproximadamente en 8,2, 8,4, sin embargo ya va por 9,2. Estamos viendo que Suecia no se ha logrado recuperar del todo de la inflación, de los efectos de la pandemia, de la guerra, es decir, la invasión rusa a Ucrania, pero también el conflicto en el Medio Oriente ha ocasionado desbalances económicos, lo que repercute de una u otra forma también en el mercado laboral. Hay dos elementos que a mi modo de ver han perjudicado, que inciden en estos números de desempleo en Suecia, 9,2 como decía, teniendo en cuenta que hay sectores específicos que son más afectados que otros. Estamos viendo que el sector de gastronomía y servicios ha sido uno de los más afectados. Mi esposo trabaja en un salón y el año pasado en el verano quebró, ya que, como yo comentaba antes, cuando tú tienes que pensar en garantizar la comida de tu familia, tú no puedes estar pensando en arreglarte el pelo, las uñas. Entonces, este tipo de negocios, muchos han quebrado. También otros negocios que han quebrado, solamente en el 2023 quebraron más de 600 cafeterías y restaurantes en todo el país, una cifra bien elevada teniendo en cuenta que somos solamente 10 millones de habitantes. Entonces 600 negocios de este tipo significa mucho. Y un tercer elemento va a ser, que va también a incidir en el tema del desempleo, es que muchas empresas han movido su actividad productiva a países como por ejemplo España, China y algún otro lugar en África. ¿Por qué? Porque el salario que tú le pagas a un obrero industrial en Suecia, digamos, en el pueblo donde viven mis suegros, había un lácteo que se especializaba en hacer quesos y leche en polvo. Digamos que el salario promedio de una persona que trabajaba en ese lácteo era aproximadamente de 30.000 coronas, estamos hablando de 3.000 euros aproximadamente al mes, y moviendo esa fábrica a España, como lo hicieron hace aproximadamente 2 semanas, ya empezaron con el movimiento de ese lácteo, van a ahorrarse una cantidad de dinero enorme, porque el salario que van a estarle pagando a un obrero que va a realizar el mismo empleo, el mismo trabajo, ronda los 1.100 euros aproximadamente. Es decir, que el dueño va a estarse ahorrando 1.900, 2.000 euros en cada salario. Estamos hablando de 200 personas que perdieron su empleo. Es decir, aquí no hay, como en otros países, políticas de reubicación. Uno tiene que buscarse por su propia cuenta otro lugar. Pero estamos viendo que así funciona el mercado, y son elementos que han afectado el mercado laboral sueco y la economía, que, como decía, no se ha recuperado del todo. Esto va a incidir en otros parámetros, en otros aspectos de la vida social, económica acá en el país. Y, como siempre digo, mantenerse informados a ver qué acontece en los próximos meses. Hasta aquí, excelente día, tarde, noche. Comparto la información de lo que yo he estado dando en este programa en la descripción del programa, del canal, del video, disculpen. Y nada, mañana comienzo ya con esta lista de reproducción. Todavía no sé el nombre, quizás Mitt liv i Sverige, mi vida en Suecia, Sverige och yo y Suecia, no sé, Suecia y yo, ya veremos cómo se llamará. Pero va a tratarse el primer programa de por qué Suecia, y de alguna forma muy general lo que yo he vivenciado en estos 13 años en este país. Excelente día, tarde, noche, y nos vemos mañana. Chao, excelente sábado.